Bueno, a continuación vamos a sustentar la segunda entrega del trabajo de campo de cómo exportar gulupa hacia Países Bajos. Para iniciar, vamos a hablar del único acuerdo comercial que cuenta Colombia con la Unión Europea. Entonces, Países Bajos, al ser un país que hace parte de la Unión o que es miembro de la Unión Europea, aplica dentro de este acuerdo que se dio con la Ley 1669 del 16 de julio del 2013. Con este acuerdo, ¿qué pasa? Se liberan las barreras arancelarias, la eliminación de las barreras arancelarias, y esto nos brinda un acceso fácil al mercado europeo. Pásalo, por favor. Dentro de las medidas arancelarias dentro de la Unión Europea, si uno va a exportar hacia Países Bajos, se tiene que hacer una declaración intrasan. Pero si uno exporta hacia Países Bajos, pero no es un país miembro de la Unión Europea, se aplican unas tarifas arancelarias. Estas tarifas arancelarias se calculan sobre el ad valorem del valor del CIF de las mercancías, pero al tener un acuerdo comercial, se liberan estas barreras. El código arancelario para hacer la exportación hacia Países Bajos dentro de la Unión Europea está en el libro base HS 0810. Y ahora vamos a hablar de las medidas no arancelarias. En este caso vamos a dar varios ejemplos. El primero es la restricción de importación y exportación. Un ejemplo de esto son las medidas o las restricciones que tiene la exportación de café. Entre de los derechos y carga, pues es el pago hacia la exportación, y entre los procesos de liberación de cargas, pues están los derechos y pagos para la liberación de las mercancías. Otro ejemplo son las medidas sanitarias y fitosanitarias, el registro específico de origen y las suspensiones. Pásalo. Ahora vamos a hablar de las políticas. La primera política que vamos a tratar es la política fiscal. Entonces, aquí estamos viendo un cuadro detallado de el recaudo fiscal que se dio en el 2019 para Países Bajos. En total lograron recaudar 305.5 mil millones de euros. El impuesto sobre el cual se recaudó más es el impuesto que aquí conocemos como el impuesto de renta hacia las personas. Este se logró un recaudo de 63.4 mil millones de euros. Pásalo. Y dentro de los impuestos más relevantes que hay dentro de la Unión Europea están estos tres, que es el impuesto de renta a las personas con una tarifa del 8.5, del 13.85, del 42 y del 52%. Y entre el impuesto a las sociedades están las tarifas del 20, del 25, y del impuesto al consumo están las tarifas del 0, del 6 y del 21%. En cuanto a la política monetaria, entonces en sí, la política monetaria que maneja Países Bajos es la que se maneja en el Banco Central Europeo. Entonces, el Banco Central Europeo, ¿qué hace? Dar el valor al dinero y la cantidad del mismo que hay en circulación. Igual lo que pasa en Colombia, ellos regulan la tasa de interés de los bancos comerciales. Entonces, en sí, ¿qué es la política monetaria? Entonces, el objetivo de la política monetaria es mantener los precios estables, es decir, mantener la inflación en el 2% a mediano plazo. Entonces, como Países Bajos hace parte de la Unión Europea, ellos tienen que aplicar esta misma política, es decir, que la inflación la deben mantener en un 2% a mediano plazo. Pásala. Listo. La política cambiaria. En Países Bajos predomina el euro en el momento en que se hacen negociaciones con otras naciones. En este caso, se va a hacer una negociación con Colombia, se determina que los euros se convierten en dólares estadounidenses y por último estos se convierten a pesos colombianos para la determinación tanto para el valor el cual se debe cancelar la transacción. De igual forma encontramos las políticas aduaneras, dada que, como nos explicaba Stephanie, Países Bajos hace parte de la Unión Europea. Esta se ve reglamentada bajo el reglamento número 952 del 2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, el cual hace referencia a la política aduanera, en donde se especifica que las disposiciones de la legislación aduanera y de sus simplificaciones relativas a su declaración aduana, la prueba del estatuto aduanero, la utilización del régimen en tránsito interno de la Unión, siempre que no afecte la adecuada aplicación de las medidas fiscales. Procedemos con el análisis cartográfico. En primera instancia encontramos el análisis del transporte aéreo. Países Bajos cuenta con 6 aeropuertos, en donde su principal aeropuerto es Ámsterdam, Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Aachen, Groningen y Lelystad. También se encuentra el transporte marítimo. Sus principales puertos son los puertos de Rotterdam, Ámsterdam, puertos de Zelanda y el puerto de Middelburgo. También encontramos las principales carreteras de acceso a este país. Una de las principales es la autopista A4, que tiene la ruta en noreste a sur a través de Ámsterdam y sureste al país desde la unión de Nijmegen y Ámsterdam a la frontera de Bélgica. Por lo tanto, esta carretera une a Países Bajos con Bélgica. Esta cuenta con 3 carriles de sentido norte y 2 a sentido sur. Esta ruta cuenta con 2,6 kilómetros ajardinados, semi hundida y se profundiza alrededor de 1,4 kilómetros a la velocidad, con una velocidad máxima que se puede recorrer hasta 100 kilómetros por hora. De igual forma encontramos la autopista E25, esta es una de las carreteras importantes de la Unión Europea, debido a que forma parte de la red de carreteras. Esta inicia su recorrido por Oostvaardersplaat de Países Bajos, el cual llega a la frontera de Bélgica, recorre Luxemburgo, Francia, Suecia, Italia y cuenta con una longitud de 1.830 kilómetros y cruza las carreteras A20, A12 y A2. Bueno, a continuación hablaremos sobre el transporte férreo en Países Bajos. Países Bajos es considerado como la puerta de ingreso a Europa y el centro de distribución hacia otros países, manteniendo un alto nivel de comercio. Tiene sus principales vías de carga, están de este a oeste conectados con el puerto de Rotterdam y con Klint. Estas vías son compartidas con pasajeros. En 2007 se estrenó la primera ruta exclusiva de la carga, que esta es la de Butterworth-Town. Las principales ciudades de Países Bajos son Ámsterdam Central, Rotterdam Central y Utrecht Central, en las cuales se puede obtener conexión hacia cualquier lugar del país. Siguiente. A continuación hablaremos sobre la distribución física internacional para exportar la gulupa desde Colombia. Entonces, en Colombia existen diversos las exportaciones de la gulupa, pero la más utilizada es la vía marítima, pero principalmente hablaremos de las líneas de transporte aéreas. En Colombia existen 9 aeropuertos de carga internacional, de los cuales los más importantes, siguiente, tenemos al aeropuerto El Dorado, el cual aquí se exporta principalmente flores, electrodomésticos y telas. Tenemos al José María Córdoba, que desde este puerto se tiene un servicio directo para carga con Bogotá, Río Negro y tiene una conexión directa con Estados Unidos. En el aeropuerto de Alfonso Bonilla Aragón de Cali
Aquí se exportan principalmente flores a Estados Unidos y en el Ernesto Cortizo de Barranquilla, que esta exportación, las exportaciones que se realizan desde este aeropuerto son principalmente o son dirigidas principalmente a Estados Unidos. Siguiente. Tenemos unas líneas de transporte marítimas. Aquí en esta parte, bueno, Colombia es usado en sus exportaciones y las importaciones la usan un 90%, el cual tiene 10 zonas portuarias divididas. 8 se encuentran en la costa Caribe, la cual conecta al país a Colombia con América Central, América del Norte y Europa. Y 2 en el Pacífico, teniendo interconexión con América del Sur, la costa oeste, América del Norte y Asia. En el puerto Bolívar, que es el principal puerto que tiene Colombia, aquí la exportación se da de carbón. En el puerto de La Brisa, este es un puerto multipropósito y aquí la actividad principal portuaria está el carbón, el petróleo, el gas, el combustible. En la sociedad portuaria de Santa Marta, también es un terminal multipropósito que tiene subterminales de carbón, contenedores y granel. Y pues bueno, otro puerto que tenemos es el de Ciénaga, el cual pues es un puerto nuevo y el cual fue diseñado para la exportación del carbón. Siguiente. Bueno, aquí dentro de la parte del transporte terrestre, aquí en Colombia se tienen diferentes rutas, lo cual se tiene una red primaria, el cual está compuesto por autopistas. También se tiene una red secundaria, cual está a cargo de los departamentos, y una red terciaria, que tenemos las carreteras o los caminos interveredales. En esta parte siguiente, tenemos que diariamente por carretera se mueven 220 toneladas de alimentos para realizar las exportaciones, y esto hace un porcentaje del 70% de la carga nacional. Siguiente. Dentro del transporte férreo que tenemos en Colombia, tenemos 3, el cual es tenemos una zona férrea en la zona del Atlántico, una en la zona central y la otra en la zona del Pacífico. En la zona central, esta es utilizada, que es la más conocida como la que queda en Zipaquirá. Y la del Pacífico, esta es usada, qué pena, para realizar exportaciones o el transporte de insumos de papel, azúcar, láminas, productos químicos y demás productos. Siguiente. Bueno, aquí hablaremos a continuación sobre una información adicional para realizar la exportación de la gulupa. Inicialmente hablaremos sobre las debilidades que encontramos en la empresa exportadora. Tenemos una principal, que es el desconocimiento de procesos de internacionalización, mercados internacionales. Aquí encontramos esta debilidad, dado que para realizar las exportaciones y llegar a nuevos mercados, se debe tener un amplio conocimiento para poder cumplir con todos los requisitos y con todas las normas que exigen los demás países para realizar las exportaciones. Como oportunidad, vamos a tener como empresa una ampliación de cobertura, dado que vamos a llegar a nuevos mercados, a empresas o a países que no tienen, digamos que no son productores en este caso, la gulupa, como lo es Países Bajos. Países Bajos no es productor de gulupa, entonces pues es un nuevo mercado, el cual tiene pues como una amplia cobertura. También como fortaleza tenemos unas alianzas estratégicas con productos, dado que pues si realizamos diversas alianzas con varios proveedores, pues esto nos hace que tengamos menores costos en materia prima. Y como amenaza tenemos nuevos competidores de diferentes zonas geográficas, dado que Colombia no es el único país que produce la gulupa, sino también está en este caso Brasil, que pues fue el primer lugar, fue el primer país donde se comenzó a producir la gulupa. Entonces, digamos, tenemos como alta competencia con demás zonas geográficas.
Listo. Ahora, a continuación, en cuanto a la DOFA del producto, dentro de las debilidades más relevantes es que la gulupa se da en todo el año, solo que hay etapas o momentos en donde el volumen de la producción es más alta en algunos periodos de tiempo. Entonces, esto lo que produce es que en algunas oportunidades no se vaya a exportar la misma cantidad de gulupa. En cuanto a las oportunidades, es el auge de la exportación de la gulupa que hay en este momento hacia los Países Bajos o hacia otros países. En cuanto a las fortalezas, se han identificado diferentes acuerdos y tratados comerciales que favorecen la exportación de la gulupa, y dentro de las amenazas más relevantes son las pestes y enfermedades que pueda contener o que se puedan dar en la producción o en las pasifloras, que es la plantica pues de la gulupa. Bueno, en cuanto a la DOFA de mercado a exportar, la principal debilidad que presenta este mercado es que puede presentar un desequilibrio en la balanza de pagos de acuerdo al incremento de las importaciones al cual va a recibir este país. Como oportunidades podemos ver la ampliación y apertura de nuevos mercados y nuevas alianzas con nuevos mercados de otras naciones. También tenemos como fortaleza la diversidad del acceso de las mercancías, puesto que este país cuenta con puertos marítimos, aeropuertos y carreteras que unen con otras naciones. Y una amenaza también puede ser el cambio de políticas de los acuerdos con la Unión Europea, teniendo en cuenta que este es un país que hace parte de esta unión. Otra amenaza también puede ser como el incremento del dólar y que el euro pierda su valor adquisitivo. Siguiente, pásala. Bueno, por otra parte, tenemos a las entidades que son promotoras del sector en Colombia. En primer lugar, tenemos a las gubernamentales. En este caso tenemos al Ministerio de Agricultura, que este tiene como objetivo la formulación, coordinación, adopción de políticas, planes y proyectos del sector agropecuario. En otra parte tenemos a las asociaciones privadas, en este caso tenemos a ProColombia, que esta es la entidad encargada de promover el turismo, la inversión extranjera en Colombia, las exportaciones y la imagen del país. También tenemos aquí a la Asociación Hortofrutícola de Colombia, Agrofénix, Frutipats y Corporación Cepas del Huila. En la parte del gremio del sector tenemos a la Sociedad de Agricultoras de Colombia, que esta asociación es la representación de gremios pequeños y medianos del sector ante las autoridades nacionales e internacionales. Ahí también por otro lado tenemos al Banco Agrario, el cual tiene como objetivo financiar las actividades relacionadas con el sector rural, agrícola, pecuario y pesquero. También tenemos a Cosemillas, tenemos la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores y la Asociación Colombiana de Porcicultores. En cuanto a las ferias nacionales, tenemos dos de las más importantes, que es Expo Plantas. Entonces, esta es organizada por el gremio de Colvíveros con apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y Alimentet, que es una de las ferias más importantes en Colombia, en la industria alimentaria colombiana y de América Latina. Bueno, Colombia también hizo parte de las ferias internacionales. Una de las ferias de Fruit Attraction. En esta feria lo que el Ministerio de Agricultura fue como acompañar a 10 empresas a la feria de otofuitúculas más importantes del mundo que se presentó. En España. Esto es debido a que las exportaciones a Europa de las frutas frescas de enero a julio del 2021 crecieron de un 53%,
lo cual hace un año se tenía 123 millones de euros en el 2020 y en estos momentos el país cuenta con 208 millones de euros, la cual, teniendo en cuenta estas estadísticas, las exportaciones de las frutas exóticas que se producen en Colombia se tienen en cuenta para que el país, porque el país es uno de los principales productores de estas frutas, como la gulupa, la uchúa, la granadilla, maracuyá y entre otras. Otra de las ferias en las cuales hizo partícipe Colombia fue la feria de Marcfruit en Italia. Esta se presentó en Rimini, Italia, donde se promovió los productos de agrícola colombiana, en donde la Corporación Colombiana Internacional hizo partícipe con los productores del banano, de la gulupa, de la granadilla, del aguacatejas, de la uchúa, entre otros frutos exóticos, de tal forma en que se incentive a fomentar la agricultura en Colombia, teniendo en cuenta que a través de esta, los países asiáticos son unos mercados atractivos junto a Europa, dado que ayudan a fortalecer la oferta de la exportación en Colombia. Otra de las ferias en las que hizo partícipe Países Bajos fue la feria que se realizó en Alemania, se llama Berlinesa Fruit Logística. Gracias a esto, por ProSport se logró la participación de distintas empresas colombianas. Además, en esta feria se realizó distintos reconocimientos como el premio Fruit Logística Innovación App. Este es un reconocimiento a las inversiones más destacadas de toda la cadena de suministros de frutas, verduras de esta producción hasta el punto de venta. Muchas gracias.